sistema de elección. Lo único que han cambiado es que no esperaron que se muriera el general, que era el anterior, que era de origen holandés. Peter An Kolpenbach se llamaba. Él lo cambiaron antes de que muera y lo cambiaron por uno porque necesitaban una persona que conozca mucho sobre Japón. Y el que fue electo hacía 20 años que estaban en Japón porque dicen que el futuro de la iglesia está en Japón por la cantidad de habitantes que tiene. ¿Está? De los jesuitas, o sea, dependiente también del Vaticano, pero con algunos criterios por ahí encontrados. Sí, además también para aislar todo el protestantismo que está entrando en Corea. Exactamente, que es la otra. Bueno, de hecho, cuando nace la Compañía de Jesús, nace en pleno apogeo de la reforma de Martín Lutero, en 1536, y fue una de las causas por la que el Vaticano automáticamente los adoptó como una congregación, digamos, de la iglesia. Es paradójico porque después la iglesia acusó a los jesuitas de revolucionarios, y estas cosas a veces a nosotros nos complican un poco. Una chica la pasada, tenía 12 años, seguramente una niña, me dijo: ¿cómo explican ustedes la incoherencia del Vaticano de haber canonizado a San Ignacio de Loyola por la obra de los jesuitas y que después Clemente XIV expulsó, excomulgó a los jesuitas de la iglesia? Me agarró dolor de barriga, dolor de cabello, todo. Y claro, lo único que pudimos explicar es que son otros momentos, y son otros sacerdotes, y son otros acontecimientos. Porque uno a veces explica la historia y como que la película La Misión. No tengo nada contra la película, pero lo difundió perfectamente, pero generó otro inconveniente en nuestra tarea, porque la gente venía y es una película de 2 horas de 150 años de historia. Y Robert De Niro no murió nunca, y son 5 Robert De Niro. Entonces la gente viene con esa imagen. No, pero si acá el padre que vino estuvo, calculen que en 150 años la cantidad de gente que pasó. ¿Está? Entonces estos son algunos de los elementos que hay que tener en cuenta para poder explicar los acontecimientos. Clemente XIV, 1773, excomulgación, en realidad por presión de los poderes políticos, digamos, erradica la doctrina de los jesuitas del Vaticano. Excepcionalmente Catalina la Grande II en Rusia fue la única que no acató la bula del Papa, y si bien estaba permitido la doctrina, no se fueron masivamente a Rusia, pero ahí sí estaba permitido. Y 1814 el Papa Pío VII aceptó nuevamente a los jesuitas, porque él había excomulgado a Napoleón, entonces necesitaba sostenimiento para la idea. Y no se olviden que esta orden es una orden con disciplina militar. San Ignacio de Loyola fue soldado de la corona española y aportó disciplina militar en la formación de estos sacerdotes. Por eso se llama Compañía de Jesús. Y ese San Ignacio de Loyola es el patrono del arma de ingenieros. Exactamente. Se llamaba Íñigo López de Recalde Oñaz Loyola. Y le decían Nacho. Claro, San Ignacio de Loyola, para que tengan más o menos una idea de quién se trata. Bueno, acá estamos en la zona de cementerio para los nativos. Lo que tengo que explicar acá tiene que ver con el tamaño, ¿ven? Es lo que está encerrado por el muro hacia nosotros. Y son predios muy pequeños contemplando los 4.500 que llegaron a vivir. ¿Está? Dice, se entierra a la gente con muerte natural, o la más natural de todas. El que tiene epidemia sea trasladado a 15 o 20 kilómetros de la misión. Era la única forma de evitar la propagación. Esto explicaría el tamaño del cementerio. ¿Ya está? ¿Se escondió el sol? Sí. Vamos un poco, que tiene saponina, que es un aceite. Entonces la madera es aislante, es impermeable, y se pudre más, tarda más tiempo en pudrirse que cualquier otra madera. Y la saponina es el componente que tiene el jabón, por eso pica el jabón. Y el acerrín de esta madera es como pimienta. Eso es lo que quisieron decir los guaraníes al ponerle el nombre. Ti, nariz, bo, que lo rechaza. Perjudicial para el olfato sería la traducción más adecuada. Si traducimos al castellano, alérgico, pero el idioma no es conceptual, sino que describe. Perjudicial para el olfato es la traducción más adecuada. ¿Está? Palabras con ti conocida por ustedes: Itatí, Itá, piedra, ti, la nariz de la piedra, la punta de la montaña. Y ahí aparecía la Virgen cada vez que se veía. Por eso la Virgen de Itatí. ¿Está? La Inmaculada es una sola, del Rosario de Luján, de acuerdo a donde aparece. Cuatí, el animalito. Cuá, agujero. Ti, que hace agujero con la nariz, porque busca la larva del escarabajo, la lombriz de la cual se ¿está? Algunas, claro, es un idioma descriptivo, definitivamente, muy poético, porque tiene una descripción de lo que acontece en el ámbito selvático, ¿está? O de lo que más o menos están viendo. En eso consiste. Un idioma de sonido, gutural y nasal. La Y es guto nasal, dice, se pronuncia generalmente con la garganta y con la nariz. Entonces puede decir, cuando te dicen que vos sos vale, quiere decir que no servís para nada. Porque quiere decir no sirve. Y cuando dicen que ya no sale el sonido de la nariz, es agua. Por eso Iguazú, que es agüerán.
¿Está? Para tener más o menos una idea de cómo se pronuncia. Yacyretá se pronuncia Yacyretá. ¿Se dan cuenta? Ahí viene el sonido nasal. Y la traducción de esto es el lugar donde nace la luna, o el lugar de la luna. ¿Está? ¿Se dan cuenta? Siempre es descriptivo. Yo explicaba que los nativos que viven están perdiendo mucho la identidad, pero mantienen mucho el idioma. Ellos dicen que la necesidad de un pueblo de subsistir hace que tenga que adaptarse y cambiar, pero si mantiene el idioma, mantiene gran parte de su cultura. Entonces, en la medida que puede, cada vez que adoptan un elemento, lo describen en guaraní, en la medida que pueden, porque a veces no les queda tiempo y van a escuchar que están hablando en guaraní, por ahí palabras en castellano, por ahí palabras en inglés, como hacemos nosotros. ¿Está? Pero en la medida que puede lo describe. El ejemplo de la cuestión es el fútbol. Yo utilizo, porque la mayoría conoce la cuestión y aparte es muy curioso. Haría más o menos unos 60, 70 años se incorporó el deporte en la cultura del nativo. Y en guaraní fútbol se describe Vacapipo, Popu, Peguañi, Embojaray, Yuayú. Porque lo que hicieron ellos fue una descripción del juego, una descripción en guaraní del evento. Entonces, Vacapi, el cuero de la vaca, la pelota. Popó, que rebota. Pupeguá se juega con los pies. Y en Bojaray se burlan, la gambeta. Yuayú, todos juntos. Entonces, cuero de vaca que rebota, se juega con los pies y se gambetean entre todos, sería la traducción más adecuada. ¿Está? En Paraguay cuando el locutor, periodista, Paraguay, insisto, es referente de la cultura guaraní, por eso hoy cada vez que hablamos del guaraní siempre se relaciona automáticamente con los paraguayos. El locutor, periodista, cuando hace el anuncio del evento en los medios de comunicación tiene que invitar, tiene que convencer. Entonces le agrega cosas y suena más largo todavía, porque dice Comero y cota petení Vacapipo, Popu, Peguañi, Embojaray, Yuayú, Peñemocaso y que lo mica. Tiene que relatar un partido y estamos fritos. Va a haber un torneo de fútbol, ponete los pantalones cortos. ¿Está? Es la explicación más o menos del fútbol, más lo que le han dicho. ¿Se entiende? Pero las condiciones son adversas para, dependiendo del horario, para visitar la misión. Entran todos, en invierno entran todos a la mañana. 0 grados. Escarcha. Y habla el guía ahí. Ni 5. Y sí, te imaginas, congela la idea, porque claro, porque por más que te abrigue en un ámbito donde es húmedo, el frío es interno. Entonces está temblando constantemente. O sea, uno que por ahí está adaptado lo asimila un poco más. Pero gente que ha venido de otra zona donde es más árido, siente mucho y entonces... Y en verano se calienta la idea, lo mismo, ¿no? Sí, porque encima entra al mediodía a las 12, entra el olor a churrasco allá y chao tu guía. Así que la verdad les felicito porque aguantaron estoicamente, soportaron el... Está, con mucho gusto. Está muy bueno la... Como explicaste, perfecto, se entendió todo. Todo para después eso. Bueno, me alegro que haya llegado de esa manera, porque siempre que salimos de allá para nosotros un reto, se sabe qué es lo que, cómo resulta al final del recorrido. A veces salimos favorecidos, otras veces, porque el ámbito también es muy complejo, ¿no? Ustedes saben, hay religión, política, a veces gente que se siente tocada por algunos. Siempre decimos lo mismo, nosotros lo que hacemos es explicar, no justificamos. Lo que fue, claro. Lo bueno y lo malo depende del criterio que tenga cada uno. Chicos, allá como complemento hay otro museo donde hay algunas cosas que se han recuperado dentro de la misión. También hay cosas hechas en hierro y van a encontrar tejas. Nosotros consideramos que esas tejas no fueron utilizadas porque están armadas, que las que se utilizaron con el derrumbe. A propósito de esto, y esto creo que me olvidé de comentar, la condición de ruina, yo decía, es por una guerra. Fue entre Argentina y Paraguay, 1817, periodo de independencia. Lo que quiero explicar con esto es que no tiene que ver con la historia, o por lo menos directamente, con los jesuitas ni con España. Ya era Argentina y Paraguay, 1817, periodo de independencia. Que está, contemplen ese referente para que puedan... Sí, 1810 Argentina y 1811 Paraguay. Paraguay se proclama independiente de la corona y de la junta, pues tenía mucho poder. Y le reclamaba a Buenos Aires la soberanía de Misiones, está, porque esto nació dependiente de la provincia jesuítica del Paraguay, que tenía sede en Asunción. Entonces, alegando eso, esto era territorio del Paraguay. Buenos Aires no le otorgó, pues es una zona estratégica definitivamente, y eso genera el conflicto que desemboca en la destrucción de las misiones. Termina ahí la vida de los indios dentro de los pueblos, y desde ahí yo decía 120 años tapado por la selva, más el saqueo que ocurre en el año 1900, cuando viene la gente, ustedes consideren también, la gente venía huyendo de la guerra, y lo que menos podía pensar era cuidar las piedras, claro. Venía y ocupaba el terreno y aprovechaban los materiales. Lo más que podían, porque y entre esa gente también coleccionistas, ¿está? Porque hay que decir que había gente que sí sabía de lo que eso iba a significar
Tal es así que en 1901 Pellegrini llevó el emblema de la compañía que le falta al portal de la iglesia. Y eso está en el Museo Histórico Nacional, en el Parque Lezama. Ellos hablaron con el director del museo y aparentemente le dijo que pueden traer porque no condice con el museo de él, porque eso es Monumento Histórico Nacional. ¿Está? Pero él necesita la garantía de que no se vaya a perder y que lo conserve definitivamente, que es la intención que tienen aparentemente con este sistema, con el gobierno, de armar en ese museo que se ve a la entrada. O sea, traer algunas imágenes, digamos, de otros lugares o rescatar los diferentes puntos del país donde hay el resto de la misión. ¿Está? Entonces pasan ahí, hay sanitarios y después la salida oficial ahí por el portón más pequeño. Cuando salen ahí a la derecha le van a